Una expresión francesa dice: no hay refugio en ninguna parte. Chérens está a 1 hora en auto hacia el oeste por el Sena desde París. Con su iglesia románica, su grupo de casas de piedra caliza y sus tan solo 150 habitantes, parece la imagen de una Francia inmutable, separada de cualquier tormenta. Una campana de bronce fundida en 1591 da las horas todos los días. Es difícil imaginar un lugar que sea un candidato menos probable para que ocurra un crimen, o eso parecía. Un 8 de abril, el día de Pascuas, Chérens se despertó con el asesinato más repugnante. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso, esta vez nuevamente un caso largo. Y antes de comenzar me gustaría contarles que este es un caso ocurrido en Francia y obviamente tiene muchos nombres de lugares y personas que voy a estar tratando de pronunciarlos de la forma más correcta posible. Discúlpenme si tengo algún error. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, directamente vamos a empezar. Este es el caso de Maëva Rousseau. Nos ubicamos en Chérens. Maëva Rousseau creció en este pequeño pueblo francés. Junto con sus hermanos mayores, se podría decir que tuvo una infancia feliz. Le gustaba mucho compartir y divertirse con sus hermanos. Para su madre, el embarazo y nacimiento de Maëva había sido una de las más bellas sorpresas de la vida, puesto que siempre había soñado con ser madre de una niña. Ella cuenta que desde siempre la cuidó mucho, puesto que tenía demasiado miedo a que le ocurriera algo. Su hermano mayor cuenta que Maëva siempre fue una niña adorable. Una de sus mejores amigas la describe como alguien que tenía una luz especial, muy inteligente, pero por sobre todo muy madura. A la edad de 20 años, Maëva comienza una relación formal y seria con el hombre de sus sueños, un joven del pueblo llamado Alan, a quien conocía desde la infancia, puesto que habían sido compañeros de escuela. De hecho, por esas coincidencias de la vida, cuando tenían 7 años hicieron un acto de fin de año en la escuela, en donde Maëva hizo de princesa y él de príncipe. Desde ese momento se podía ver que ellos se llevaban muy bien, pero claramente eran todavía muy niños. Realmente su relación comenzó a crecer cuando ya eran adolescentes. A sus amigas Alan les caía bastante bien y solían decir que era un muy buen chico. Pero fue finalmente a los 20 años, como les comenté, que su relación ya se convierte en algo mucho más formal y es cuando realmente Maëva comienza a vivir una hermosa historia de amor junto con él. Cuando ambos ya tenían 22 años, sucede algo que cambiaría por completo el destino de la pareja. Maëva se había ido de viaje y allí comenzó a sentirse un poco mal. No pasó mucho tiempo hasta que se enteró que estaba embarazada y de un niño. Se lo comentó a su pareja y ambos estuvieron muy felices con la noticia. Pasados los 9 meses nació su hijo perfectamente bien y sano. Para comenzar a vivir su vida en familia, Maëva junto con su pareja y ahora también su hijo se mudan juntos. Pero para ese momento ella también tenía más planes para su futuro. Además de criar a su hijo, quería dedicarse profesionalmente a la manicuría y había estado formándose para ello. Maëva, por lo tanto, se encontraba en un momento de su vida donde tenía un hijo hermoso. Se había mudado a una nueva casa a la cual le puso muchísimo amor, armó toda la sala de estar, preparó allí todo su lugar para hacer manicuría, es decir, que estaba a punto también de empezar su nueva actividad profesional. Y Alan, por su parte, trabajaba como cocinero en varios restaurantes. Parecía que todo iba realmente bien y que Maëva tendría todo lo que siempre había deseado. Y todo siguió así durante un tiempo, aproximadamente un año, hasta que llegamos al punto en donde básicamente comienza realmente esta historia. Todo empieza en el año 2012, cuando Maëva ya tenía 23 años y su hijo 13 meses. Eran las 11 de la noche del sábado 7 de abril de ese año. Alan estaba trabajando hasta tarde en el Moulin de Forge, un restaurante cercano de cierto renombre, donde incluso hasta Hillary Clinton había ido a comer una vez. Maëva estaba sola en casa con su hijo. En un momento, ya cansada, se coloca su camisón y se acuesta junto a su bebé a esperar que llegara su esposo, mientras se enviaban mensajes. Pasada la medianoche, alrededor de las 2:55, Alan desde el trabajo le envía un mensaje a Maëva diciéndole que regresaría más tarde de lo pautado a casa. Pero Maëva no respondió. Alan realmente no se preocupó ni se alarmó por este silencio, puesto que ya era demasiado tarde y supuso que ella ya estaría durmiendo. Llegan por fin las 3 de la madrugada y Alan sale del trabajo. Había sido una jornada muy larga y lo que más deseaba en ese momento era llegar a casa para dormir junto a su mujer y su hijo.
Cuando Alan llega a la casa, estaciona el auto, se baja y al llegar a la entrada, se da cuenta que la puerta se encuentra cerrada pero sin llave. No había ninguna luz encendida, lo que era lógico puesto que técnicamente Maeva y su hijo ya estaban dormidos. De repente, Alan desde la puerta de entrada escucha a su hijo llorando. Él conocía muy bien a su bebé, sabía cómo era el llanto cuando tenía hambre, cuando querían que lo cambien, cuando necesitaba algo. Y ese tipo de llanto que oía en ese momento a él le resultó muy extraño. Él ingresa a la casa y se da cuenta que el llanto parece provenir de la habitación, por lo que sube las escaleras hasta allí. Cuando llega y abre la puerta, se encuentra con un escenario espantoso, algo que jamás podrá olvidar. Maeva estaba tirada en el piso, totalmente cubierta de sangre, con múltiples heridas y fracturas. Su bebé lloraba desconsoladamente y su brazo se encontraba atrapado debajo del cuerpo de Maeva. Todo el dormitorio por completo, las paredes, el techo, todo estaba completamente cubierto de sangre. Cuando Alan ve esta situación, lógicamente se desespera, toma a su esposa y empieza a gritarle «Maeva, Maeva», intentando que reaccionara, pero todo era en vano. En la desesperación también intenta hacerle respiración boca a boca y demás, pero sin ningún resultado. Ahí se da cuenta de que ya era demasiado tarde. Maeva había muerto. Alan estaba totalmente desconcertado, puesto que no entendía qué pudo haber pasado. Un accidente parecía bastante improbable por la gravedad de la situación y la cantidad de sangre que había, y que además todo indicaba que ella había recibido numerosos golpes en todo el cuerpo. Lo siguiente que decide hacer Alan es llamar a emergencias. Les pidió que fueran urgente a la casa puesto que su esposa estaba muerta. Y rápidamente llegan bomberos y médicos. Los equipos de emergencia entonces intervienen dispuestos a darlo todo por reanimar a Maeva. Pero la realidad era que no había más nada por hacer, ya era demasiado tarde. De esta forma, Maeva Rousseau es declarada muerta a las 3:30 de la mañana. Pero, ¿cuál había sido exactamente la causa de muerte y qué fue lo que pasó realmente esa noche? Los rescatistas, acostumbrados a lidiar constantemente con diferentes tipos de accidentes domésticos y demás, notaron que obviamente en este caso había algo muy inusual. No había forma de pensar ni cerca que esto podría haber sido un accidente, había sangre por todas partes y sobre todo el cráneo de Maeva presentaba muchos golpes. Todo indicaba que claramente Maeva había sido asesinada. Pero, ¿cómo alguien pudo haberle hecho esto a Maeva encima frente a su bebé? Inmediatamente la policía y gendarmería son alertados de la situación. Cuando estos llegan, la habitación de Maeva pasa a convertirse en la escena de un crimen. Toman fotos por todos lados de las paredes manchadas con sangre, de la cama, etc. Pero por sobre todo intentaban buscar si había algo en lo que pudiera encontrarse el ADN del asesino. Pero no había absolutamente nada. El cuerpo de Maeva es trasladado para la realización de una autopsia, y así las primeras impresiones de los rescatistas son confirmadas por el forense. Las múltiples heridas y fracturas de Maeva testificaban un crimen de extrema violencia. La autopsia reveló que fueron más de 10 golpes que habían sido realizados por un bate de béisbol o algún objeto similar. Y la verdad es que no voy a dar más detalles porque es realmente impresionante cómo las circunstancias en las que se encontró el cráneo de Maeva. También se notó que tenía muy lastimadas las manos, puesto que había intentado defenderse y proteger a su hijo. Finalmente se concluyó que no había ningún tipo de signo de agresión sexual. Pero ¿y qué pasó con el bebé? Quizás se estén preguntando ustedes. El niño no había recibido ningún daño, bueno, hablando físicamente, porque no solo le habían arrebatado a su mamá, sino que también lo hicieron enfrente de él. Los agentes, mientras realizan diferentes búsquedas dentro de la habitación de Maeva, encuentran algo que les llama mucho la atención. El bolso de Maeva había desaparecido. Esto despierta la primera hipótesis. ¿Podría Maeva haber sido víctima de un robo que salió mal? Esta suposición no se sostiene por mucho tiempo, puesto que al día siguiente unas personas que pasaban caminando por el estacionamiento del Molino Fork, un restaurante ubicado a pocos kilómetros de un río, encuentran el bolso de Maeva. Ese mismo día aparece también su billetera, que fue descubierta de la misma manera por personas que pasaban caminando, pero en esta ocasión fue a orillas de un canal. La billetera aún contenía dinero. Esto hace llevar a los agentes a la conclusión de que Maeva no había sido víctima de un robo, porque si no claramente no habrían aparecido de esta manera sus cosas, sobre todo la billetera, que tenía aún el dinero.
Lógicamente se habrían querido robarle, le habrían sacado el dinero que había. Ahora, sin hipótesis, vuelve a surgir la pregunta de antes. ¿Quién golpearía de esta manera a Maeva? Y también se empiezan a preguntar si realmente era ella el objetivo o quizás era su pareja. Ahora en un ratito van a saber por qué su pareja Alan podría haber sido a quien realmente buscaban él o los asesinos. Una de las primeras cosas que se empezó a ver en la investigación fue quiénes fueron las últimas personas en ver viva a Maeva. Y estos fueron sus padres, puesto que habían cenado junto con ella y con su hijo. Tomando como referencia los mensajes de texto que ella se estaba enviando con su esposo la noche que falleció, se considera que si ella no le contestó al mensaje de él avisándole que llegaría más tarde, que envió a las 2:55, es porque ya había fallecido para esa hora. Todo indicaba que había sido un crimen que ocurrió bastante rápido. Para toda la familia de Maeva, su muerte fue claramente algo muy duro, no hace falta ni que lo diga en realidad, pero por sobre todo lo fue para su hermano. Él comenzó a sentirse un poco culpable. Como era el hermano mayor, se consideraba el protector de todos sus hermanos, y sentía que quizás de alguna manera había descuidado la seguridad de Maeva. Para poder acompañarse en medio de todo este dolor, tanto la familia como los amigos de Maeva se mantienen muy unidos. Y una persona en particular que se mantuvo muy cerca y acompañó mucho a la familia fue Alain Bashouet, uno de los mejores amigos de Christian Rousseau, el padre de Maeva. Él la conocía a ella desde muy pequeña y había perdido a su hijo hace poco, por lo que podía comprender el dolor por el cual estaba pasando su amigo. Alan, por su parte, también estaba devastado. Realmente no entendía quién podría haberle quitado la vida así a su esposa. Pero, como les comenté hace rato, él estaba un poco en la mira. A veces uno piensa que conoce bien a la persona con la que uno está o con quien están nuestros familiares o amigos. Sin embargo, en la pareja perfecta y en la hermosa historia de amor de Maeva con Alan, había un secreto oscuro. Una mañana, tiempo antes del asesinato, Maeva se había dirigido a ver a una de sus amigas. Ahí le contó que su esposo estaba arrestado. El motivo era por poseer estupefacientes. Al parecer, estaba involucrado en el tráfico de drogas. Para este momento, entonces, la familia comienza a pensar que quizás estos vínculos que tenía Alan o el hecho de que haya traficado drogas podría tener que ver o estar relacionado con el crimen de Maeva. Los familiares estaban muy conscientes de que Alan en realidad era una buena persona y que realmente quería y todo a Maeva, pero también que tenía un pasado con las drogas. Posiblemente el asesinato pudo haber sido algún tipo de advertencia o ajuste de cuentas. Los agentes tomaron este pasado del joven y lo tuvieron en la mira. Para ellos era el camino perfecto para encontrar al culpable. Pero había un problema. Las circunstancias en las cuales se había dado el crimen no coincidían con las de un ajuste de cuentas. La casa no estaba revuelta, no habían llevado dinero ni nada valioso. Es como que había solo un objetivo: Maeva. Interrogaron de todos modos a Alan, le preguntaron sobre todo lo que había hecho ese día y la noche del crimen, y él contó que había estado trabajando en el restaurante desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, y que podían corroborarlo revisando las cámaras de seguridad de dicho restaurante. Los agentes solicitaron estas imágenes y así corroboraron que lo que decía era verdad. Entonces desvincularon totalmente la situación de Alan y su pasado con las drogas del crimen de Maeva. Pero de todos modos él es arrestado y condenado por narcotráfico, pero claramente sin tener nada que ver con el crimen de su esposa. Entonces todo el mundo volvió a hacerse la misma pregunta: ¿quién había matado a Maeva? Para este momento entonces descubren que hace un tiempo antes Maeva había presentado una denuncia por amenazas de muerte. Según decía la denuncia, estas amenazas habían sido realizadas por una pareja de personas mayores que vivían en un pueblo cercano al de Maeva. Ellos se llamaban Elda y Alain Bashouet. En la denuncia, Maeva cuenta que un día ella estaba afuera de un supermercado y estas personas se le acercaron, la empezaron a sacudir, a maltratar y le dijeron que la iban a matar con sus propias manos. Maeva después de esto quedó con bastante miedo. Ella sintió que había como un verdadero odio de estas personas hacia ella. Sentía demasiado miedo, sobre todo porque vivía en un pueblo muy chico, como les comenté, y en cualquier momento podía cruzarse de nuevo con ellos. Y por esto fue que decidió recurrir a hacer la denuncia en la policía. Y si están prestando atención, posiblemente se den cuenta que ya les mencioné el nombre de Alain Bashouet. Porque esta pareja no eran personas extrañas, todo lo contrario. Recordarán que Alain Bashouet era el mejor amigo del padre de Maeva.
Alain había hablado de esto con su mejor amigo, el padre de Maeva, es decir, de esta situación en donde prácticamente la habían amenazado de muerte. Y dijo que más que nada había sido su esposa, que no era nada grave. Incluso el padre defendió a su amigo y le dijo a Maeva que retirara la denuncia, que no iba a pasar nada, pero Maeva no lo escuchó y la dejó. Los agentes, claramente al ver toda esta situación extraña, arrestan e interrogan a Alain Bashouet. Pero él tenía una coartada bastante sólida. Según dijo, la noche del crimen había cenado junto con unos amigos y una vez que terminó se fue a su casa donde estaba su mujer, quien había pasado la noche allí sola y tranquila. La policía de todos modos decide realizar un allanamiento en la casa. Toman ciertas cosas para buscar pruebas, como por ejemplo la ropa que había utilizado el hombre esa noche. Durante este allanamiento en la casa, los agentes encuentran algo que les llamó mucho la atención. Dentro de una de las habitaciones había como una especie de mausoleo. Era una habitación con todas las ventanas cerradas, llena de fotos y velas. Este lugar estaba dedicado al hijo de la pareja, Rodolfo, de 24 años, que había fallecido hace unos meses atrás. Quizás recordarán que les comenté que este hombre había perdido a su hijo y por esto se mantenía muy cerca del padre de Maeva porque comprendía su sentimiento. Pero, en fin, no había nada en esta habitación que la vincule al crimen, por lo que los agentes solo se llevaron la ropa para analizar. Luego de realizar los análisis se descubre que no había ningún tipo de rastro de sangre en la ropa que este hombre había utilizado la noche del crimen. Como les comenté, no se había encontrado ADN de nadie en la escena del crimen, por lo que tampoco se lo podía comparar con el de este hombre. De esta forma, Alain Bashouet queda totalmente libre. Y es aquí cuando ya la investigación se empieza a ampliar al resto del pueblo. Durante las semanas posteriores al crimen, las teorías comenzaron a multiplicarse por todo el pueblo. Todo el mundo estaba hablando de eso. Como no había drogas de por medio, una deuda impaga ni un ajuste de cuentas, la gente comenzó a decir que el crimen podría haber sido obra de un loco sádico que andaba dando vueltas por el pueblo. Cuando los residentes votaron en el ayuntamiento en las elecciones presidenciales de mayo en Francia, la verdad no estaban para nada preocupados por la política, sino más bien por el escenario de asesinato. El comportamiento del pueblo cambió mucho desde el crimen. Por la noche echaban el cerrojo a sus puertas. De hecho, un señor de nombre Roger, que vivió en el pueblo durante 80 años, dijo que nunca jamás había pasado algo así, ni siquiera parecido. También la gente del pueblo comenzó a apuntar contra los periodistas, creían que ellos realmente no estaban escribiendo o contando toda la verdad de lo que había ocurrido con Maeva, puesto que podría considerarse que no debería ser difícil resolver un crimen en un pueblo que tan solo tiene 150 habitantes. Pero claramente esta estaba siendo la realidad, no se sabía quién había matado a Maeva, por lo que aquella expresión de ningún lugar es un refugio seguro no parecía estar tan alejada de la realidad en estos momentos. Y así pasaron más de 3 meses desde la muerte de Maeva. No había ningún tipo de avance y las teorías que circulaban en el pueblo se multiplicaban. Se empezó a decir después cualquier cosa, que no había sido golpeada sino fusilada, que no la habían encontrado en la habitación sino que en el sótano, que habían encontrado el arma homicida que en realidad no se había encontrado, decían que era un martillo. Bueno, comenzaron así a decirse un montón de cosas. Y así, con todo estancado y miles de rumores dando vueltas, aparecen los primeros y muy importantes testigos. Estos afirmaban que la noche en que Maeva murió, habían visto una furgoneta estacionada muy cerca de la casa de ella. Incluso algunos mencionan que cerca vieron a un hombre que llevaba unos guantes, unas botas de goma y un bate de béisbol. Según cuentan los policías, uno de estos testigos es un doctor muy conocido y es un hombre de mucha confianza. Dicen que es una persona con una memoria impresionante y contó muy detalladamente todo lo que vio esa noche. Cuenta que la noche del asesinato él estaba paseando con su hija muy tranquilo, cuando de repente su mirada se enfocó en un hombre que para él tenía una actitud bastante extraña. Dice que efectivamente este hombre tenía guantes y botas de goma y que parecía como que quería ocultar su rostro. Esto sí le llama la atención, pero nunca se imaginó que podía pasar algo tan malo. Como les comenté, este hombre tenía una memoria excepcional y no solo contó todo lo que vio con una precisión increíble, sino que también logró ver y recordaba la placa de esa furgoneta que vieron fuera de la casa de Maeva. Además de este, había un segundo testigo que había visto exactamente lo mismo, pero él sabía muy bien quién era este hombre y dijo que era Alain Bashouet.
Dice que lo reconoció inmediatamente y que lo vio tanto fuera del vehículo como también en la parte del asiento del conductor de la furgoneta. Comentó también que vio que él había conducido esa noche con todas las luces apagadas. Gracias a los datos de la placa también se pudo corroborar que la furgoneta le pertenecía a él. Entonces ahora otra vez aparece otra vez este hombre, Alain Bashouet, está en la mira. Ya claramente los agentes tenían muchas pistas en su contra, pero para estar seguros deciden hacer escuchas telefónicas. De esta manera escuchan a Enda, la mujer, hablando con uno de sus amigos. Ella le explica que había visto a Alain la noche del crimen con una actitud rara, y que además lo vio con el bolso de Maeva. Dice que llegó a la casa y lo colocó sobre la mesa y le dijo: bueno, esto es todo. Pero ¿quiénes eran exactamente estas personas, esta pareja? Él en realidad era electricista, pero cuenta que realmente se dedicaba un poco a varias cosas y lo describen como un señor mayor bastante simpático. Como les comenté, habían perdido un hijo hace poco, su hijo Rodolfo, quien había fallecido en un accidente de tránsito. Pero para este momento se descubre que él, Rodolfo, y Maeva habían sido novios cuando eran adolescentes. Y este se convierte en un dato de la verdad bastante interesante para la investigación. Luego de estas escuchas telefónicas arrestan a la pareja mientras andaban en la calle. Interrogan nuevamente a Alain Bashouet y le muestran que claramente tenían todo en su contra. Ya viéndose totalmente acorralado es cuando este hombre revela algo que sacudirá completamente la investigación. Alain Bashouet confiesa que él mató a la hija de su mejor amigo, es decir, a Maeva Rousseau. Ahora, sobre cómo la mató, qué ocurrió realmente toda esa noche, él lo va a declarar completamente en el juicio, así que ya vamos a llegar a ese punto. Luego de esta confesión, la prensa publica el nombre del asesino, y esto la verdad que fue un shock para todos los habitantes del pueblo, porque no solo era alguien que vivía muy cerca, sino también porque era el mejor amigo del padre de la víctima. Y aquí ya se empieza a cuchichear entre todos, empiezan a pasar esta información de que Maeva había sido el novio del hijo que había fallecido y que qué había pasado y que tal cosa. Bueno, porque pueblo chico pasan estas cosas, ¿no? Para la familia, obviamente enterarse de esto fue un golpe muy duro. Su hermano, el hermano de Maeva, se llenó aún más de culpa, pero el que realmente estaba destrozado era su padre. Porque Alain era su mejor amigo, o sea, sintió una decepción muy grande. Había matado a su hija, su mejor amigo, alguien a quien prácticamente frecuentaba a diario. Incluso el padre de Maeva había acompañado muchas veces a Alain a visitar la tumba de su hijo, a ir al lugar donde ocurrió el accidente de tránsito cuando él lo necesitaba. Pero entre todo este dolor se empezó a dar cuenta de que cuando ocurrió el crimen de Maeva, Alain, como les comenté, se mantuvo muy cerca de la familia, pero muy cerca. Dice que todo el tiempo le preguntaba cómo iba la investigación, se interesaba mucho, quería ver qué decían los periódicos, la prensa. Lo interrogaba siempre al padre de Maeva sobre cómo iba el transcurso de la investigación. Por ejemplo, le preguntaba: Chepri, ¿encontraron el bolso? Chepri, ¿se encontró ADN? ¿Algo en la escena del crimen? Etcétera, etcétera. Como demasiado interesado en todo lo que pasaba. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué motivo tenía él para asesinar a Maeva? ¿Y qué estaba pasando con esto de que ella había sido novia de su hijo y después su hijo falleció? Bueno, durante la confesión, él explica que mató a Maeva para vengar a su hijo. Y sí, pero antes de explicarles más sobre esto, vamos a hablar un poco sobre la relación que había tenido Maeva con Rodolfo, el hijo de Alain Bashouet. Rodolfo iba a la misma escuela que Maeva y Alan, el esposo de Maeva. De hecho, los tres eran amigos. Cuando llegan adolescentes, ella tenía 14 y él 17, Rodolfo y Maeva empiezan una relación que dura tan solo un año. Cuentan que él sí estaba bastante enamorado de ella y era básicamente su primer amor, pero ella no podía corresponderlo de la misma manera. No era alguien en quien realmente ella piense para compartir su vida. Además tenían ideas muy diferentes. Maeva siempre tuvo como este deseo y el objetivo de tener una relación seria, formar una familia y establecerse. En cambio, Rodolfo prefería disfrutar de otra manera su juventud. Entonces termina la relación y al tiempo, Alan comienza a salir con Maeva, y esto obviamente a Rodolfo no le agradó para nada. Y así, con el paso de los años, mientras la relación de Maeva y Alan crecía, Rodolfo le enviaba mensajes constantemente a Maeva. Le contaba que él todavía tenía sentimientos hacia ella,
que no la podía olvidar, incluso algunos mensajes también tenían connotación sexual. Ni siquiera cuando ella quedó embarazada dejó de buscarla. Incluso una vez que se la encontró la había querido besar y ella la única forma que encontró de detenerlo fue como empujarlo y quitarlo de encima. El nacimiento del hijo de Maeva y Alan tampoco hizo que cambien las cosas. Rodolfo incluso ya estaba en pareja con otra chica de nombre Cristal, pero seguía sin rendirse con Maeva. Por esta situación, Maeva y Alan deciden confrontarlo un día. Ambos le dicen a Rodolfo que ya parara con esos mensajes, que ya parara de buscar a Maeva, y Alan le dice que si no dejaba de hacerlo, le iba a contar todo a su actual novia, Cristal. Pero nada cambió, por ende, Alan cumplió su promesa y le mostró a Cristal todos los mensajes y le contó todo lo que Rodolfo le decía a Maeva. De esta manera, Cristal llama a Rodolfo y le corta por teléfono. Ante esta situación, él decide irse hasta su casa a buscarla, a decirle que no quería terminar, y ella lo terminó echando. Al día siguiente, Rodolfo comienza a beber, a fumar, estaba loco de rabia, muy enojado con Alan y Maeva y quería realmente enfrentarlos. Por esto decide tomar un martillo, se va hacia su auto y comienza a conducir en dirección a la casa de Maeva y Alan. Y es en ese momento cuando ocurre el accidente. Rodolfo, como les comenté, había bebido e iba conduciendo por la carretera muy rápido y enojado. En un momento, él pierde el control del vehículo y vuelca. Luego se da aviso de esta situación y llegan los servicios de emergencia, que encuentran a Rodolfo tirado en medio del pasto. Había sido expulsado del vehículo. A pesar de los varios intentos de reanimación, a los pocos minutos del accidente, Rodolfo muere. Cuando los padres se enteraron de la muerte de Rodolfo, colapsaron completamente. Sus vidas cambiaron completamente. Mejor dicho, como ellos mismos lo dicen, dejó de ser vida. Se vinieron abajo, prácticamente nunca salían de su casa y su madre se negaba a aceptar la muerte de su hijo. Ahora sí les voy a contar lo que Alain Bashouet declaró y lo que dijo sobre todo lo que pasó la noche del asesinato. Como les comenté, para los padres, después de la muerte de su hijo, su vida se arruinó completamente. Ambos estaban encerrados en su casa todo el día, casi no tenían vida. Y es en esta situación que Alain dice que empezó a escuchar como voces que venían de la tumba de su hijo, como que lo hablaba, que le decía que lo vengue. Incluso una vez él había intentado reabrir la tumba de su hijo. Gritaba y decía que su hijo había sido enterrado vivo, pero que estaba vivo. Ese día tuvo que hasta intervenir la policía para detenerlo y que no abriera la tumba. Ante esta situación de no poder aceptar la muerte de su hijo y demás, y sabiendo que Rodolfo estaba muy enamorado de Maeva y todo lo que había ocurrido los días antes al accidente, es como que fija de alguna manera la culpa en ella. Él dice que la noche del asesinato efectivamente sí salió a cenar con unos amigos. Alain dice que fue una cena muy tranquila, sin embargo uno de sus amigos cuenta que en realidad hubo alcohol y que Alain había bebido bastante, incluso se lo veía medio agitado. Una vez terminada la cena, dice que se fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo y a limpiarla. También tenía la idea, según él, de recoger algunas rosas para dejarle y que por esto llevaba guantes y botas de goma. Una vez que limpió la tumba y demás, el hombre dejó el cementerio y se fue. Y aquí él da dos versiones. Una de las primeras veces que declara, dice que estaba conduciendo por Cherens, el pueblo donde vive Maeva, y que por casualidad se topó con su casa y decidió bajarse. Y en la segunda versión dice que él salió del cementerio, estaba dirigiéndose a su casa, pero que en ese momento le agarró un enorme ataque de rabia contra Maeva, y es ahí cuando decide cambiar el rumbo y dirigirse hasta la casa de ella. Una vez llega a la casa, según él, no sabe por qué, tomó el bate de béisbol que siempre suele llevar en su camioneta, según cuenta, y se dirige hasta la puerta de entrada de la casa de Maeva. Dice que no le costó mucho trabajo entrar porque la puerta estaba abierta sin llave. Sube por las escaleras hasta el dormitorio y allí sorprende a Maeva, que estaba acostada ya junto a su bebé. Maeva, en cuanto lo vio, lo reconoció y él dice que le dijo que le gustaría tener el final de la historia. Y Maeva le contestó que Rodolfo estaba bien y que estaba bien donde está ahora. Esto que le contestó Maeva fue, según cuenta él, lo que lo enfureció, le hizo que le dé un ataque peor de rabia. Y es cuando agarra el bate de béisbol y empieza a golpear a Maeva. Dice que en ese momento sentía como si no fuera él mismo, que la golpeaba una y otra vez. Y así llegó a golpearla 15 veces en total con el bate de béisbol. Él siempre sostuvo que en ese momento se volvió loco, que estaba fuera de sí, que veía todo rojo y estaba completamente fuera de control.
palabras apenas audibles para los familiares y amigos de Maeva. Yo había venido a dialogar, todo sucedió tan rápido, no pensé que los golpes serían fatales, dijo. Debería haber llamado a los bomberos, hecho los gestos de primeros auxilios. Cuando los familiares de Maeva escucharon esto, reaccionaron con una especie de risa sarcástica, diciendo como que Alain era un gran actor por lo que estaba diciendo. Con esta confesión después se hizo una especie de reconstrucción fotográfica de cómo sucedió todo el crimen, que obviamente aquí en YouTube no se las puedo poner, pero si es que ya me hice el Patreon seguramente se las esté dejando ahí. Alain entonces continúa con su declaración, dice que una vez que concluyó con el crimen, sale de la casa llevándose el bolso de Maeva y conduce hacia su casa. Ahí es cuando pone el bolso en la mesa y le dice a su esposa que ya estaba hecho. Su esposa, al ver el bolso de Maeva, le dijo que se deshiciera inmediatamente de eso. Y al día siguiente, Alain efectivamente lo hace. Se deshace no solamente del bolso y de la billetera que se encontraba dentro, sino también de los guantes, de las botas de goma y del bate de béisbol. Del bolso y la billetera, bueno, ya les comenté en dónde terminaron, y con respecto al resto de las cosas, decidió quemarlas. Alain también cuenta que los días siguientes al crimen, cuando iba a ver la tumba de su hijo, también pasaba a visitar la tumba de Maeva y dice que le pedía perdón. Ahora, como podrán ver, él todo el tiempo hace referencia a que fue esa noche que terminó decidiendo ir a la casa de Maeva y que ahí le agarró un ataque de ira y por impulso cometió el asesinato. En ningún momento habla de que fue premeditado. Esto porque claramente decir que fue un impulso era la única estrategia que le quedaba para reducir su condena. Pero realmente era muy sospechoso que no haya sido un asesinato premeditado. Que era demasiada coincidencia que justo haya tenido botas y guantes y un bate de béisbol. Y por más que él daba una explicación, claramente todo parecía indicar que había sido un crimen planificado. También le preguntaron por qué, si él supuestamente había perdido totalmente el control esa noche, por qué al niño no le hizo nada, porque el hijo de Maeva estaba sin ningún rasguño. Y respecto a esto, él dijo que juraba no haberlo visto, que no vio al hijo de Maeva y que si lo habría visto de seguro habría recibido golpes. Algo bastante poco creíble, puesto que ¿cómo no habrías visto al bebé si estaba al lado de su madre? Finalmente, el juicio se realizó el 15 de junio del año 2015. Asistieron una treintena de familiares de Maeva, vestidos con camisetas en su memoria y exigiendo la pena máxima, cadena perpetua. Este día, Alain Bashouet dijo: «Le pido perdón a Maeva y a su familia. Lo arruiné todo, cometí lo irreparable. Tengo mucho remordimiento y arrepentimiento». Sin embargo, aunque pedía perdón y había confesado todo, para este momento seguía él negando la premeditación del crimen. Seguía diciendo que fue un impulso del momento y que claramente había muchísimas dudas sobre esto. Todo apuntaba a que en realidad había sido premeditado. Su abogado defensor para este momento saltó a decir que sus decisiones y sus impulsos se debían a la falta de cultura y de educación que tenía su defendido. Sin embargo, la abogada de la familia de Maeva dijo que los actos de Alain Bashouet se distinguen por su salvajismo y les pidió a los miembros del jurado que pensaran en Maeva, que ya no está, pero también en su hijo Lorenzo, que no solo se quedó sin una madre, sino que tuvo que presenciar la muerte de ella. Para este momento, la participación exacta en el crimen que había tenido la esposa de Alain Bashouet seguía siendo un misterio. Ella estaba acusada de haberle pedido a Alain que se deshiciera del bolso de Maeva, es decir, le convierte en una especie de cómplice. Pero en realidad todo el mundo se preguntaba quién quería realmente la muerte de Maeva, Alain Bashouet o su esposa. Y esto porque desde siempre su esposa estaba convencida de que había algo muy extraño en relación a la muerte de su hijo Rodolfo. Como les comenté, Rodolfo había sido encontrado fuera del auto a varios metros de este, sobre el pasto. Había sido como expulsado del vehículo. Y ella decía que era imposible que en un accidente normal él haya terminado tan lejos del vehículo. Decía que sí o sí él tendría que haber estado dentro del auto o al menos un poco más cerca. Y siempre exigía que le dieran explicaciones sobre esto. Sin embargo, hay otra cosa que también sostiene la madre, que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Algo de lo que ella se percató cuando fue a ver a su hijo en la morgue. Y es que el cuerpo de Rodolfo tenía como unas marcas, como si fueran de un cinturón de seguridad, pero que no correspondían al del lado del conductor, sino del acompañante.
Y es cuando la madre se empieza a preguntar, ¿será que alguien más en realidad estaba manejando esa noche? Quizás esa persona misteriosa que estaba sentada en el asiento del conductor podría haber causado a propósito el accidente, es decir, podría haberse tratado de un crimen. Pero los amigos de Rodolfo cuentan que lo vieron varias veces a él mismo manejando el vehículo y dicen que iba bastante borracho, que conducía a una velocidad anormalmente alta y que iba solo. Y luego de realizar todas las pericias y los estudios y demás, la conclusión fue que efectivamente había sido un accidente. Y le trataron de explicar esto a su madre. Le dijeron que los rastros de frenado, huellas y demás muestran un claro exceso de velocidad. Y también le hicieron un estudio toxicológico donde salió que efectivamente él había consumido mucho alcohol. Incluso encontraron una botella de whisky dentro del auto. Pero para su madre estas no eran pruebas suficientes y ordenó una autopsia. Pero todo siempre concluía en un accidente. Sin embargo, fue tanta la presión que realizó la madre que los agentes decidieron incluso tomar muestras de ADN dentro del vehículo para ver si podría haber llegado a ver a alguien más esa noche. Pero todo seguía concluyendo en que fue un accidente. Sin embargo, el dolor continuaba creciendo en el interior de la madre y ella seguía convenciéndose de que no había sido un accidente. Ella decía que había sido un asesinato. Y ante esa situación de encierro y de angustia, poco a poco empezaría a plantar esa misma idea en su esposo. Ella le decía todo el tiempo que su hijo había sido asesinado. Alain le contestaba que no, que simplemente había sido un error, que él había bebido demasiado y que fue un accidente. Pero ella seguía convencida y convencida de que lo habían asesinado. Incluso una vez hasta le dijo que ella había hablado con su hijo, quien le comentó que efectivamente había sido víctima de un crimen. Esta situación, según declara el abogado de Alain, lo llevó a que él se contamine y enloquezca. Y a finalmente creerse todo lo que le decía su esposa. Bajo esta locura, ambos intentan encontrar al culpable del asesinato de su hijo. ¿Y qué hicieron? Lógicamente, relacionaron los mensajes de texto, los sentimientos que tenía Rodolfo hacia Maeva y sobre todo la situación que había pasado días antes, que Alan, el esposo de Maeva, le había contado a la novia actual de Rodolfo, Cristal, que él le enviaba mensajes a Maeva y por ende por culpa de ellos Rodolfo se separó. Y así los padres concluyeron en que los autores del asesinato eran Maeva y Alan. Y de esta misma manera también aquel día que se cruzaron a Maeva en el supermercado, la amenazaron y le dijeron que ella sufriría lo mismo que sufrió su hijo. Maeva cuenta detalladamente en su denuncia por amenazas de muerte que la mujer le dijo que Maeva tenía una vida demasiado buena y que ellos tenían un hijo en el cementerio. Le dijo a Maeva que contara sus días porque ella sería la siguiente en la lista. Uno podría suponer que Maeva hizo bien, hizo lo correcto, fue a denunciar a la policía y que esto iba a hacer que muy probablemente la pareja se calme. Sin embargo, terminó sucediendo todo lo contrario. Para este momento, Alain ya estaba totalmente dispuesto a vengar la muerte de su hijo. Y así lo hizo, tomando un bate de béisbol, dirigiéndose hacia su casa con guantes y botas. Subió hasta la habitación de Maeva y así Maeva, en ese momento encerrada, sin tener ningún tipo de escape, fue víctima de un monstruo sediento de venganza. Podemos pensar también que Alan pudo haber sido otra víctima, pero esa noche el asesino solo se encontró con Maeva, o que quizás la eligió a ella por ser la que menos podía defenderse. Durante el juicio, la mujer claramente nunca admitió nada, dijo que ella no tenía nada que ver con el crimen, que no tenía ni idea, y que el día del asesinato ella prácticamente no vio a su esposo y que nada más él había perdido totalmente la cabeza. También se solía mostrar muy tranquila diciendo que no tenía miedo en absoluto de ir presa ni nada por el estilo. Para la prensa, este era un crimen inaudito. Se trataba de personas que se habían convencido a ellos mismos de que había un responsable en la muerte de su hijo. Lo consideraban hasta absurdo en algún punto. Después comenzó a circular en el pueblo y en la prensa de que Alain Bachouet era familia gitana y que el crimen había sido un asesinato por honor y demás, pero esto quedó en la nada después. El juicio duró aproximadamente unas 40 horas. Durante él, una mujer se desmayó, incapaz de seguir soportando otra vez escuchar todos los hechos cometidos aquella fatídica noche. Así, a las 10 de la noche dictan las respectivas condenas. Alain Bachouet fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Maeva Rousseau, aunque el fiscal había pedido 30 años por esta situación de venganza ciega y siendo que él era un hombre que conocía a Maeva desde pequeña.
El fiscal siempre señaló que el crimen había sido excepcional y particularmente grave. La mujer, por su parte, recibe 2 años por pedir a su esposo destruir la evidencia. Aunque claramente muchos consideran que fue ella quien realmente planificó el crimen. Los condenados no apelaron la decisión, por ende el veredicto quedó definitivo. Los familiares de Maeva dicen que ellos no están de acuerdo con el veredicto, pero saben que ya no tienen más nada por hacer. Hoy en día solo les queda aferrarse a los recuerdos, las fotos, videos, a los momentos vividos con Maeva, y sobre todo a su hijo, que es un gran recuerdo de ella. ¿Y qué pasó con él? Después de la muerte de su madre fue seguido por un psiquiatra infantil y dicen que al día de hoy está bastante bien. Por otro lado, Alan decidió perdonar y seguir adelante, sobre todo por su hijo. Prefirió elegir la paz antes que el odio. Tu llamas mamá? Lorenzo? Llama mamá. ¿Ya? No, no. Ah, no. Ah, no. Tu veux vraiment être tout seul? Viens me faire un câlin. T'as un câlin, maman? Eh? Va la mer, va la mer. Por otro lado, también se dice que el matrimonio, Alain Bashouet y Enda, tenían otro hijo, además de Rodolfo, pero que lo habían descuidado completamente el último tiempo y que solo le prestaban atención a Rodolfo. Y creo que lo único bueno que le hayan dado solo 2 años a la mujer es que al menos cuando salga va a poder hacerse cargo del hermanito de Rodolfo. Al igual que en muchos otros casos que les presenté, hicieron una página de Facebook en homenaje a Maeva Rousseau, que se las voy a estar dejando por acá. También hicieron una asociación en su nombre, cuyo objeto dice es apoyar a las personas en situación de indigencia y sus familias que hayan sido víctimas de un acto deliberado de agresión que pueda causar la muerte. Este apoyo tomará la forma de ayuda financiera, apoyo psicológico, apoyo legal, pero también permitir que las víctimas se expresen, que se defiendan, crear oportunidades mediáticas para prevenir riesgos, hacerse entender. Crear grupos de discusión, de reflexión para ayudarse unos a otros. Y de esta manera concluye el terrible caso de Maeva Rousseau. Y ahora sí tengo un par de preguntas para ustedes. Recuerden que si las contestan déjenme el iconito de una lupita para que yo pueda distinguir cuáles de los comentarios están respondiendo a esas preguntas. Y les dejo 3 preguntas o 3 cosas que me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que lo del hijo, lo de Rodolfo, fue realmente un accidente o que ocurrió algo extraño por atrás de eso? Por otro lado, ¿creen que la mujer de Alain Bashouet tuvo algo más que ver con el crimen o que simplemente lo único que hizo fue pedirle que oculte la evidencia? Y finalmente, si creen que el crimen fue premeditado, es decir, que Alain Bashouet planificó todo el crimen o que solo fue un impulso del momento. Yo respecto a la primera pregunta, sí creo que fue un accidente. Creo que ante el dolor, la situación que estaba pasando la madre de Rodolfo y su esposo, y al notar como ciertas cosas que quizás podrían llevar a dudas, se empezaron a hacer ideas y, bueno, sobre todo la madre, y a empecinarse con que había algo extraño detrás de ese accidente. Creo que muchas veces cuando suceden tragedias, así que quizás son causa del destino o que no hay una explicación, uno muchas veces intenta buscar un culpable, como que necesita buscar un culpable. Y ante la locura, ante el encierro y demás, llevó a que la madre llegue a estas conclusiones. Y por más de que las pericias, los expertos y demás, todo le mostraban que había sido un accidente, ella para este momento ya estaba súper convencida de que a su hijo lo habían asesinado. Y lamentablemente creo que tuvieron bastantes cartas sobre la mesa para apuntar hacia Maeva, porque justo unos días antes, bueno, había pasado toda esta situación entre ellos, con la novia de Rodolfo y demás. Y bueno, Alain Bashouet, que estaba ahí en la casa con su mujer, a la cual le crecían todo el día estos pensamientos, terminó también convenciéndose de las ideas que tenía ella. Ambos terminaron buscando consuelo, por decirlo de alguna manera, de la peor manera, que es buscando de alguna manera un culpable y vengándose. Después, respecto a que si la mujer tuvo algo que ver o no, o sea, yo quiero confiar en la justicia. Si la justicia tomó esa decisión, calculo que fue por algo. Pero no sé, le dejo ahí un poquito la puerta a la duda, porque es como que siento que fue realmente ella quien se empezó a maquinar mucho con esas ideas y ella había participado en las amenazas. Entonces sí considero que puede haber una posibilidad de que ella haya planificado el crimen y que más que nada que haya sido la autora intelectual del crimen y que Alain Bashouet fue quien lo terminó concretando, ¿no? Y después si creo que fue premeditado el crimen o no, bueno, sí, en el caso de que haya sido su mujer, claramente sí, ella fue la autora intelectual, lo planificó y envió a su esposo a hacerlo. Y
y si no, creo que es muy evidente que sí fue planificado por Alain Bashouet. Podrá decir que fue a recoger rosas, que tenía las botas por eso y bla bla, pero para mí son como demasiadas coincidencias. A pesar de esto, vemos cómo se destruyeron prácticamente 2 familias completas. Las de Maeva, que la perdieron a ella, un hijo que se quedó sin mamá. Y por otro lado, Alain Bashouet con su esposa y sus hijos, que el niño, más que nada pienso en el otro hijo que ellos tenían, que se quedó sin su hermano y que sus padres después terminaron presos. Que obviamente es lo que corresponde, tienen que pagar, pero digo, obviamente el niño que no tiene ningún tipo de culpa va a tener que seguir su vida de esta manera. Por otro lado, también me dejó pensando un poco esto en este tema de los pueblos chicos, ¿no? Cómo todos se conocen entre todos, cómo se dan estas situaciones de que uno se pone novio con uno y este fue el ex de tu amigo y que tal cosa. Bueno, a mí me tocó crecer en una ciudad bastante chica donde solían pasar muchas de estas situaciones. A mí no me pasó. No, es verdad, a mí no me pasó nunca nada así, pero sí conozco amigas que, no sé, o conocidas que están con alguien y sucedió que ese alguien antes estaba con fulanita y que eso les trae problemas porque tal cosa, o que se tienen una discusión con alguien y se cruzan en tal lado y pasan situaciones feas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tiene sus lados malos y sus lados buenos vivir en una ciudad chica. Yo experimenté las 2 situaciones. O sea, vivir en una ciudad chica y en otra súper gigantesca. Y bueno, cada uno tiene sus lados positivos y negativos. Y hoy tenemos una historia de un caso, parece sacado de un guión, de, no sé, un juego. Bueno, muchos de ustedes saben que yo estoy haciendo un proyecto de un juego de investigación policial. Y bueno, literalmente parece un caso de los guiones que estamos preparando para el juego. O sea, porque fue impresionante cómo se llevó a cabo cómo se dio la investigación de todo el caso, e incluso dejó impactados a los propios policías que estaban involucrados en esa investigación. Bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Karen Gregory. Nos ubicamos en Estados Unidos. Karen Gregory nació el 29 de marzo de 1948 en Albany, Nueva York. Tenía un hermano menor llamado Roy y sus padres se llamaban Dale y Rosemary. Desde joven, Karen fue un espíritu libre, disfrutaba de ir a conciertos y tenía pasión por el deporte. Le encantaba andar en bicicleta y nadar. Además, tenía amor por la cocina, la lectura y la creación artística. Por otro lado, también su personalidad alegre y su habilidad para hacer amigos eran admirables. Karen estudió y se graduó en Nazareth College en Rochester, Nueva York, con una doble licenciatura en Artes y Ciencias. Después de su graduación, Karen viajó algunas veces a Jamaica y se enamoró por completo de ese lugar. Luego de esos viajes, Karen empezó a tener un sueño muy específico. Anhelaba irse a vivir de forma definitiva a Jamaica y enseñar arte allí. Pero un giro inesperado del destino la llevó un tiempo a Gulfport, Florida, donde conoció a un joven llamado David Mackey. La compatibilidad que tenían David con Karen era innegable. Sus personalidades se complementaban a la perfección. Ambos tenían los mismos intereses, inteligencia emocional y las mismas ambiciones en la vida. David trabajaba como terapeuta de veteranos de Vietnam con trastorno de estrés postraumático, algo que Karen admiraba profundamente. Sin embargo, como les conté, Karen no vivía en Florida, en donde vivía David, solo había ido unos días ahí de paso, que fue cuando lo conoció. Por lo que cuando ella regresó a Nueva York, la pareja decidió continuar su relación a distancia. Ambos, de todos modos, querían progresar con su relación, por lo que empezaron a planear irse a vivir juntos. David era propietario de una casa en Gulfport, Florida, y la idea de la pareja era que Karen se mudara hasta allí con él y trabajara como diseñadora gráfica. Gulfport es una comunidad bastante idílica, con playas relajantes y bastante segura. Karen estaba muy emocionada por irse a vivir hasta allí e iniciar ese nuevo capítulo en su vida. No se imaginaba para nada de que ese nuevo capítulo justamente tendría un giro inesperado y terrible. En mayo del año 1984, Karen se fue a vivir con David a Florida. Los primeros días marcharon dentro de todo bien, mientras ambos se instalaban y se acostumbraban a esa nueva vida juntos. Pero el día 24 de mayo sucedió algo inesperado. David se encontraba desde hacía unos días en Providence, Rhode Island, para asistir a diferentes conferencias de trabajo. En un momento de la jornada del 24 de mayo, él llamó a Karen, que se encontraba en Florida, para preguntarle cómo estaba, pero ella no respondió. Esto le resultó bastante extraño a David porque Karen siempre contestaba, así que empezó a preocuparse un poco.
Para quedarse tranquilo, se comunicó con un vecino y le dijo que le tocara la puerta a Karen y se fijara cómo estaba. El vecino aceptó, así que fue hasta la casa de David y Karen y tocó la puerta, pero nadie respondió. El vecino entonces se acercó a la ventana más cercana, que era una que daba a la sala de la casa, se fijó por allí y quedó totalmente aterrorizado con lo que vio. A través de la ventana, el hombre pudo distinguir que Karen estaba tirada en el suelo de la sala, totalmente ensangrentada. Inmediatamente, el vecino llamó al 911 y las autoridades llegaron rápidamente al lugar. Lamentablemente, Karen fue declarada muerta cuando llegó la policía. Los detectives, al ingresar a la casa y empezar a investigar la escena, notaron algo clave. Había evidencias de que Karen había luchado contra alguien que la había agredido. Pero, ¿cuáles eran estas evidencias? Había sangre esparcida por toda la casa, no solamente en la sala que era donde estaba Karen fallecida, y también varios fragmentos de vidrios rotos que indicaban que claramente había habido una cierta lucha o forcejeo. Desde el primer vistazo al cuerpo de Karen, los agentes observaron que parecía que la mujer había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente. Además, tenía heridas de arma blanca en el pecho. Algo extraño también en la escena del crimen era la ropa que Karen tenía puesta. Estaba utilizando una camiseta básica, pero sobre ella tenía un conjunto de ropa interior de lencería. Esta vestimenta inusual con este traje de lencería encima llamó la atención de los policías y generó la sospecha de si Karen había sido obligada a utilizar esa lencería. También las autoridades notaron que el broche de una de las partes del traje estaba desabrochado, lo que les hizo pensar en una posible agresión sexual. Además de toda esta evidencia, también se encontró una más que fue bastante clave, una huella dactilar de sangre. Al principio creyeron que era de Karen, pero rápidamente se dieron cuenta de que esta huella no coincidía con las de ella. Esto indicaba que esa huella dactilar muy probablemente pertenecía a su agresor. Como les comenté, no solo la sala, que fue donde estaba el cuerpo de Karen, estaba cubierta de sangre, sino que muchas más partes de la casa estaban con sangre, o al menos con ciertas manchas de sangre, desde la habitación principal hasta la sala. La cama de la habitación tenía sangre, las cortinas, paredes e incluso también la manija de la puerta principal, lo que podría sugerir que Karen había intentado huir. Por cómo estaba realizado todo este camino de manchas de sangre, parecía indicar que el agresor había atacado a Karen en la habitación principal. Luego hubo desde allí una corrida y una lucha por toda la casa, por eso había manchas también de sangre en otros lugares, hasta que finalmente el atacante terminó quitándole la vida a Karen en la sala de la casa, finalizando la lucha. La policía continuó buscando en la casa a ver si había alguna evidencia más que pudieran recoger. Y fue mientras hacían esto que encontraron algo inquietante. Fuera de la casa, en el auto de Karen, había una nota pegada al parabrisas. Esta nota decía: "Tenía algo para ti, pero no había señales de vida". Esa nota estaba firmada por alguien llamado Peter. La policía, sin dudarlo, tomó esta nota como evidencia y se dispusieron a encontrar a ese tal Peter. Pero los investigadores también se preguntaban de si ese hombre realmente existía o si quizás era nada más que un invento para desviar la investigación. Finalmente, dentro de la casa, los agentes hallaron algo que les resultó de interés y que se convirtió en la última pista encontrada en la escena del crimen. Una revista de Providence, Rhode Island, el lugar a donde David, la pareja de Karen, había ido para asistir a la conferencia de trabajo. Luego de investigar la escena del crimen, le hicieron la autopsia a Karen. La misma reveló que la mujer había sido apuñalada un total de 21 veces y que le habían cortado la garganta. El médico forense también pudo confirmar de que Karen había sido abusada sexualmente. Sin embargo, no pudieron recolectar muestras de ADN del agresor del cuerpo de Karen. También, gracias a la autopsia, se pudo determinar aproximadamente cuándo había fallecido Karen. Y se creía que Karen había muerto el día 22 de mayo, es decir, 2 días antes a que fuera encontrado su cuerpo. Además de intentar hallar a este tal Peter, quien había escrito la nota dejada en el parabrisas del auto de Karen, la policía quería hablar con David, la pareja de la víctima, pues él era la persona más cercana a ella. Pero no solo por este motivo los policías estaban interesados en él, algo más les parecía sospechoso. Karen había sido asesinada la misma semana en la que se mudó con David. Y justo en esos días, convenientemente, David estaba en un estado diferente asistiendo a conferencias del trabajo. Esto hizo pensar a los investigadores de si quizás David había viajado a ese otro estado después de asesinar a Karen para tener una coartada sólida.
Los investigadores querían interrogarlo y hablar con él, sin embargo él aún se encontraba en Rhode Island, por lo tanto debían esperar a que regresara de Rhode Island a Florida. Mientras David volvía, los agentes decidieron charlar con Roy, el hermano de David, a quien le preguntaron sobre la relación que tenía la pareja. Roy afirmó que Karen y David tenían una relación sólida, aunque sí había habido algunos problemas. Antes de decidir mudarse a Gulfport con David, Karen había conocido a otro hombre en uno de sus viajes a Jamaica y había tenido una aventura con él. David se enteró de esto y claramente no estaba para nada contento con la situación. Karen literalmente en ese momento estaba entre dos hombres y tenía que tomar una decisión sobre con quién quedarse, irse a ir a vivir a Florida con David o irse con el otro hombre y cumplir su sueño de vivir en Jamaica. Mientras ella tomaba esta decisión, claramente con David estuvieron separados. Pero esa separación duró poco, ya que al final Karen decidió quedarse con David. A pesar de que la pareja se reconcilió, toda esta situación vivida había generado ya ciertas tensiones entre los dos. Y generó ciertas heridas que no sanaron bien en David. A pesar de ello, los planes de la pareja continuaron, y Karen, como les comenté, terminó mudándose con David a Florida. Cuando la policía se enteró de los problemas que había tenido la pareja, empezaron a dudar aún más sobre la coartada de David de estar en una conferencia en Rhode Island cuando sucedió el crimen. Empezaron a creer que David había hecho lo siguiente. Había viajado a Rhode Island unos días, luego vuelto a Florida. En esa vuelta le quitó la vida a Karen y después volvió a viajar a Rhode Island. De esta manera él tendría una coartada casi perfecta. Como les comenté, los agentes estaban esperando a que David volviera de Rhode Island a Florida para interrogarlo. Pero después del crimen, a la final, David decidió no volver a Florida, sino irse a Nueva York para acompañar a la familia de Karen en ese momento tan difícil. En esos días, David se comunicó con la policía y les preguntó cómo iba la investigación, pero los agentes no le quisieron revelar muchos detalles, por un lado porque se trataba de una investigación aún en curso, y por otro lado porque aún no estaban seguros de si David era un posible sospechoso. Durante esa llamada, la policía le insistió a David con que regresara a Florida y se presentara en la estación para ser interrogado. David les contestó a los agentes que no regresaría a Florida hasta dentro de 2 semanas y que entonces se presentaría en la estación para hablar con ellos. Sin embargo, pasaron estas 2 semanas y David no regresaba. Ante esta situación y con la certeza de que David no regresaría pronto, la policía decidió continuar investigando. Optaron por preguntarle a los vecinos si habían oído algo extraño la noche del asesinato de Karen. Varios de ellos afirmaron haber escuchado un grito proveniente de la casa de David y Karen alrededor de la 1 de la madrugada. Después de confirmar que varias personas habían escuchado un grito esa madrugada, la policía decidió pedirle ayuda al jefe del programa de vigilancia vecinal para entender mejor lo ocurrido esa noche. Este jefe era un hombre llamado George Lewis, quien había nacido y crecido en Gulfport, Florida, y había trabajado como bombero en esa localidad. Su elección como líder del comité de vigilancia vecinal tenía sentido, ya que era alguien conocido y confiable para todos, incluyendo para la policía, con quienes mantenía una relación muy estrecha. George decidió acceder a hablar con la policía sobre lo sucedido esa noche, y además era muy conveniente porque resultaba que George vivía justo al frente de la casa de Karen y David. Según el relato de George, él aquella noche del 22, cuando se cree que se cometió el crimen, él había estado trabajando hasta tarde en su garage con música bastante alta. Fue alrededor de la 1 de la madrugada que escuchó un grito leve proveniente de la casa de David y Karen. Al escuchar esto, George bajó el volumen de la música y salió del garage para ver si sucedía algo, o si podía averiguar qué pasaba. Sin embargo, declaró que no pudo ver más nada después de eso. George también contó que al día siguiente, el 23, vio a un hombre llegar a la casa de David y colocar una nota en el parabrisas del auto de Karen, algo que encontró muy sospechoso. Como les comenté, esta nota estaba firmada por un hombre llamado Peter. Al principio la policía no tenía idea de quién era este sujeto o si realmente existía. El nombre Peter, la realidad es que es bastante común, entonces no proporcionaba muchas pistas sólidas en sí. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado, cuando la ex compañera de piso de Karen identificó su cuerpo en la oficina del forense. ¿Y por qué sucedió un giro inesperado? Porque cuando esta mujer fue a identificar el cuerpo, llevó a un amigo con ella. El amigo que acompañaba a la ex compañera de Karen se llamaba nada más y nada menos que Peter. Su nombre completo era Peter Campbell. La policía, al darse cuenta de que este hombre se llamaba Peter, al igual que el misterioso sujeto que había firmado la nota dejada en el parabrisas del auto de Karen, no lo pensó 2 veces y llevaron inmediatamente a Peter Campbell a ser interrogado.
La policía le solicitó a Peter que se sentara con ellos para responder algunas preguntas, a lo cual él accedió. Durante la entrevista, la policía notó un gran rasguño en la parte frontal de la mano de Peter. Al notar que lo estaban mirando, el hombre intentó como ocultar sus manos debajo de la mesa. La policía de todos modos le preguntó a Peter sobre el origen de esos rasguños, y él explicó que los mismos habían sido causados por un perro. Luego, Peter admitió haber dejado la nota en el auto de Karen. Además, le contó a la policía que él y Karen se conocían desde hacía aproximadamente un año, y que tenían planes para cenar juntos la noche del 23, es decir, un día antes a que el cuerpo de Karen fuera encontrado, pero un día después a que ella falleció, porque como les comenté, según la autopsia, a ella la asesinaron el día 22. Peter contó que él fue hasta la casa de Karen a las 7:30 de la tarde del día 23 para concretar sus planes de ir a cenar. Sin embargo, cuando llamó a la puerta, claramente nadie respondió y fue ahí cuando él dejó esa nota en el parabrisas del auto. Respecto al contenido de la nota y por qué la había dejado ahí, Peter explicó que él tenía algo para darle a Karen, que era más que nada un compilado de música de reggae que ella le había prestado a él. A pesar de ello, Peter no contestó por qué en la nota mencionó la ausencia de señales de vida, si se refería a que era porque ella no contestaba a la puerta o por otra razón. Este detalle hizo que aumentaran un poco más las sospechas hacia Peter. Él mantuvo dentro de todo la calma durante la entrevista con la policía. No obstante, otras de sus reacciones no parecían las más adecuadas para la situación, ya que había una cierta falta de emoción en Peter. A pesar de ello, él colaboró bastante con la investigación, entregó su ADN, sus huellas dactilares y también dio una coartada. Afirmó que la noche del 22, cuando sucedió el crimen, él estaba en su departamento y su compañero de piso pudo corroborarlo. La policía finalmente decidió dejar ir a Peter. Unos días después, finalmente, David, la pareja de Karen, regresó a Florida y se reunió con la policía para ser interrogado. En la entrevista, David le contó a la policía que su mudanza junto con Karen había representado un nuevo capítulo en su relación. Y aunque habían tenido todos estos problemas que les comenté en el pasado, ellos realmente tenían mucho deseo de mudarse juntos y comenzar esta nueva vida. Ahora, algo sobre lo que la policía realmente quería preguntarle a David era sobre la revista encontrada en su casa durante la investigación policial. Como les conté, la última pista que fue recolectada de la escena del crimen, es decir, dentro de la casa de David y Karen, fue una revista de Providence, Rhode Island, del lugar en donde David estaba asistiendo a esas conferencias de trabajo cuando sucedió el crimen. La existencia de esta revista de Providence en la escena del crimen hizo que la policía creyera aún más en esta idea de que David había viajado a Rhode Island, había regresado, asesinado a Karen y después se había vuelto a ir a Rhode Island para tener una coartada sólida, y que sin darse cuenta se olvidó esa revista en la casa. David les explicó a los policías que él había comprado esa revista 2 días antes de su viaje en un kiosco, ya que ya sabía que iba a ir a Providence y quería saber cómo sería el clima y varias cosas de allí. David se mostró muy convencido con esta afirmación. Aseguraba que él había comprado esa revista en un kiosco de Florida. La policía entonces pasó a preguntarle a David si conocía a alguien que quizás pudiera llegar a querer hacerle daño a Karen. Por ejemplo, si ella tenía algún enemigo conocido. David mencionó sorprendentemente a Peter Campbell. Explicó que él había mostrado tener interés por Karen. Y David supuso que era posible que Peter hubiera actuado en base a esos sentimientos. Además, David aclaró que no sabía que él junto con Karen habían planificado cenar juntos el día 23. Después de hablar con David, la policía decidió llamar a Peter Campbell una vez más para una segunda entrevista. Sin embargo, descubrieron que Peter había salido de la ciudad, porque supuestamente se había ido de vacaciones. Debido a la ausencia de Peter, la policía tuvo que cambiar su enfoque en la investigación y esperar a que él regresara a Florida para tener esa segunda entrevista. Mientras tanto, los agentes optaron por seguir otra línea de investigación. Comprobar si la coartada de David era cierta, si él realmente había estado en Providence, Rhode Island, cuando sucedió el crimen de su pareja. El objetivo de los investigadores era intentar descartar completamente la culpabilidad de David, es decir, ellos tenían que empezar a descartar sospechosos. Para lograr esto, la policía examinó detenidamente los registros de tarjeta de crédito de David y revisaron sus finanzas en busca de compras adicionales que confirmaran su regreso desde Rhode Island a Florida. Por ejemplo, algún pasaje de avión que confirmara que David había vuelto a Florida
para cometer el crimen. Después de una exhaustiva búsqueda en las tarjetas de crédito y compras de David, finalmente no se encontró ninguna evidencia que demostrara que David hubiera comprado algún pasaje de avión o algo para regresar a Florida y cometer el crimen. La policía también visitó el kiosco donde David aseguró haber comprado la revista de Providence Rose Island. El empleado del mismo confirmó que vendía esas revistas y recordaba haberle vendido una a David. Todos estos hechos claramente respaldaban la coartada de David. Así que la policía finalmente lo eliminó de la lista de sospechosos. Una vez que David fue eliminado, Peter regresó de su viaje y fue a la estación de policía para tener la segunda entrevista. La policía notó que en esta ocasión Peter parecía bastante desalineado y mentalmente agotado. De todos modos fue interrogado y durante este segundo interrogatorio los investigadores le preguntaron directamente a Peter si él había asesinado a Karen. Peter se mostró muy sorprendido e incluso también ofendido de que la policía lo acusara de algo así. La policía entonces decidió tomar la huella que Peter les había dado y enviarla al laboratorio criminalístico para ver si coincidía con la huella encontrada en la escena del crimen. Hay que tener en cuenta que en aquella época la tecnología para estos estudios no estaba tan avanzada como hoy en día. Por ende, en un primer momento no pudieron realizar este estudio para comprobar ambas huellas. Entonces la policía decidió enviar ambas huellas al FBI, con la esperanza de que con sus conocimientos y experiencias pudieran obtener algún resultado. Mientras aguardaban por los resultados del FBI, la policía revisó una vez más todas las pruebas encontradas en la escena del crimen. Y así descubrieron algo inquietante. En la casa de Karen se había encontrado un dibujo esquemático manchado de sangre. La policía vinculó estos dibujos con un hombre llamado Stephen Fischler, quien era un compañero de trabajo de Karen. Esta conexión hizo que la policía pensara que Stephen Fischler podría ser un posible sospechoso, ya que él podría haber ido a la casa de Karen, cometer el crimen y haberse olvidado el dibujo allí. Al comunicarse con algunos colegas de trabajo de Stephen y Karen, muchos admitieron sentirse bastante incómodos con Stephen. Decían que él solía compartir fotografías P, la palabra que no puedo decir, pero ustedes me entienden, y algunas personas incluso mencionaron que sentían miedo de él. También contaron que Stephen tenía un interés inusual por Karen y que ella se solía sentir bastante incómoda con él. En una ocasión, Stephen le había dado a Karen una copia de una novela provocativa que estaba escribiendo, y esto la hizo sentir bastante incómoda. Con toda esta información, la policía llamó a Stephen para ser interrogado. Desde el inicio de la entrevista, Stephen se mostró a la defensiva, minimizando su relación con Karen al afirmar que apenas la conocía. Él dijo que apenas él hablaba con ella y compartían muy poco en la oficina. Pero Stephen afirmó que él no tenía una explicación de por qué sus dibujos se encontraban en la casa de Karen. Debido a esto, la policía sometió a Stephen a una prueba de polígrafo, y cuando comenzaron la misma sucedió algo sorprendente. En lugar de responder a la pregunta que le estaban haciendo con el polígrafo, Stephen decidió confesar el crimen de Karen Gregory. Sin embargo, la policía dudaba de esta confesión porque había sido bastante extraña. Por eso empezaron a hacerle algunas preguntas a Stephen de cosas que solo el asesino sabría. Por ejemplo, de datos que se habían encontrado en la escena del crimen y ese tipo de cosas. Después de responder a las preguntas, quedó bastante claro de que Stephen no era el responsable del crimen de Karen. No sabía nada sobre la escena del crimen. No sabía qué tipo de ropa llevaba Karen puesta cuando fue encontrada fallecida, ni tampoco cuál había sido la causa de su muerte. Entonces Stephen terminó admitiendo de que su confesión había sido más que nada por enojo. Había confesado, según él, porque estaba muy enojado de que lo acusaran de algo tan grave. Stephen finalmente terminó aceptando continuar con las pruebas de polígrafo con normalidad. En la misma, los agentes le hicieron preguntas como ¿mataste a Karen? o ¿sabes quién mató a Karen? A ambas preguntas él respondió que no, y el polígrafo mostró que estaba diciendo la verdad. Luego de meses de investigación, la policía solo había logrado tachar personas de sus listas de sospechosos. Los vecinos de la comunidad de Gulfport estaban empezando a asustarse, siendo conscientes de que quizás entre ellos había un asesino suelto que la policía no podía descubrir. La investigación siguió su curso y los detectives continuaron hablando con personas de la comunidad. Una mujer que vivía a varias cuadras del lugar de los hechos confirmó que ella había podido escuchar el grito desde su casa, a pesar de que estaba bastante lejos de la casa de Karen. Esta declaración le generó ciertas dudas a los investigadores, porque si recuerdan, George Lewis, el jefe de seguridad de la comunidad, dijo que él había escuchado un grito leve, y él vivía enfrente de la casa de Karen.
y una persona que vivía a varias cuadras de distancia dijo que escuchó el grito. Entonces, si fue un grito leve, no tenía sentido que una persona que vivía tan lejos lo hubiera escuchado. O quizás el grito no había sido tan leve como había declarado George Lewis. La discrepancia entre estos dos testimonios hizo que la policía llamara a declarar nuevamente a George Lewis. Y sorprendentemente, en esta segunda entrevista, George cambió completamente su historia. En esta ocasión, él contó que la noche de los hechos, cuando él salió del garage tras escuchar el grito para ver qué sucedía, vio a un hombre grande escondido detrás de un roble en el patio delantero de la casa de David y Karen. Según George, este hombre lo amenazó, advirtiéndole que si decía algo lo mataría. Por eso George no había mencionado la existencia de este hombre en su primera entrevista. Esta nueva revelación dejó a los oficiales bastante sorprendidos, ya que era un detalle crucial y totalmente nuevo en el caso. Esto llevó a que el rumbo de la investigación cambiara por completo. La policía ahora se embarcó en la búsqueda de un hombre que coincidiera con la descripción que había dado George. Un hombre alto, con cabello rojo y desordenado. Entrevistaron a varias personas de la comunidad, pero nadie pudo recordar o identificar a alguien que coincidiera con esa descripción. A pesar de que luego también le mostraron a George varias fotos de posibles sospechosos, él no pudo reconocer a nadie que se ajustara con el hombre que había visto aquella noche. Sin embargo, todo cambió cuando la policía recibió una llamada de una mujer que afirmó haber visto a un hombre mirándola a través de su ventana. La mujer explicó que un día se dio cuenta de que un hombre la estaba observando detenidamente a través de la ventana de su casa. Cuando ella lo notó, gritó e inmediatamente llamó a la policía. Sorprendentemente, ella identificó a este hombre que la observaba como George Lewis. Este descubrimiento desconcertó totalmente a los investigadores. Ellos habían confiado plenamente en George para que los ayudara en la resolución del caso. Ahora, descubrir que este hombre andaba merodeando por las ventanas de casas de otras mujeres fue un giro bastante inesperado y confuso. Pues sí, además de esta mujer, aparecieron otras más declarando que George Lewis también las había estado observando a ellas a través de sus ventanas. La policía, totalmente impactada por estas declaraciones, volvió a contactar a George Lewis para ser interrogado. En esta ya tercera entrevista, George afirmó que estas miradas a través de la ventana formaban parte de su trabajo como vigilante del vecindario. Pero esto claramente no tenía mucho sentido. Por eso, George accedió a someterse a una prueba de polígrafo. Durante el proceso se le hicieron varias preguntas sobre por qué miraba a través de las ventanas de las mujeres, y además también le preguntaron por el asesinato de Karen Gregory. En respuesta, George afirmó que él no había matado a Karen, que desconocía quién lo había hecho y tampoco sabía con certeza lo que le había ocurrido. La situación se volvió muy tensa y preocupante, porque el polígrafo marcó que George estaba mintiendo. La policía confrontó a George por el fracaso que había tenido en la prueba y él se empezó a poner nervioso y a decir que él había ocultado información en sus respuestas porque tenía miedo. Temía por su vida y la de su esposa, ya que el supuesto hombre culpable del crimen de Karen lo había amenazado. La policía quería creerle y confiar en él, pero la realidad era que sus historias cada vez se volvían más extrañas e incoherentes. Así que los investigadores decidieron indagar en el pasado de George. Hablaron con la ex esposa del hombre, quien reveló que George había tenido comportamientos violentos y mal carácter durante su matrimonio. Además, uno de los amigos de George confesó que él estaba enamorado de Karen. A pesar de todas estas declaraciones, la policía quería seguir dándole a George el beneficio de la duda. Realmente no creían que él pudiera haber hecho algo tan terrible como cometer este crimen. Los investigadores hablaron con la esposa actual de George y ella afirmó que las noches de los hechos también había escuchado el grito porque se encontraba en su casa. Ella sabía que para ese momento George estaba en el garage y contó que aproximadamente 20 minutos después de que se escuchara el grito, él entró a la casa. Cuando George entró, no estaba desalineado, no tenía sangre, nada que pudiera ser sospechoso. Para la policía resultó difícil creer, dado lo espantoso que había sido el crimen, que alguien pudiera llegar a su casa y estar totalmente limpio después de haberlo cometido. Sin embargo, también consideraban que 20 minutos era una cantidad de tiempo decente para que alguien pudiera limpiarse y arreglarse después de cometer el crimen. Justo en ese momento, el laboratorio criminalístico del FBI se comunicó con los investigadores. Recordemos que ellos habían estado analizando durante todo este tiempo la huella encontrada en la escena del crimen. El FBI les dijo a los investigadores que la huella ya estaba lista para ser comparada con las de otros sospechosos.
Entonces la policía envió huellas de todas las personas que habían considerado como sospechosas en algún momento durante la investigación. Entre ellos David, Peter, Steven y George Lewis. Después de que todas estas huellas fueran comparadas con la encontrada en el lugar de los hechos, hubo una coincidencia. Es decir, uno de todos estos sospechosos era finalmente el culpable del crimen de Karen. Ahora sí, me gustaría que pausen este video y me dejen en los comentarios quién creen ustedes que es el culpable de este caso. Después pueden retomar el video y comprobar si estaban en lo cierto o no. Pero bueno, creo que ya es bastante sencillo de saber. La huella encontrada en la escena del crimen de Karen Gregory coincidió con la de George Lewis. La policía llevó a George para ser interrogado nuevamente y él contó una nueva historia. George buscaba de alguna manera justificar el por qué sus huellas habían sido encontradas en la escena del crimen. Entonces se contó que la noche de los hechos él se había arrimado por la ventana de Karen Gregory después de escuchar el grito y que por la misma había logrado ingresar a la casa. Dijo que cuando entró vio el cuerpo de Karen tirado en el piso cubierto de sangre y con la garganta abierta. Según él, cuando lo vio se asustó demasiado y salió de la casa. Pero en esta nueva historia George había pisado el palito, porque sin darse cuenta mencionó un detalle que solo el asesino debería saber. Contó que a Karen le habían cortado la garganta. Y como les conté, cuando la policía llegó a la escena del crimen inicialmente, parecía que a Karen en realidad la habían golpeado con un objeto contundente. No se pudo saber que le habían cortado la garganta hasta después de realizarle la autopsia. Es decir, la policía solo supo este dato porque el forense se los dijo. No había forma de que una persona cualquiera, al ver así nomás la escena del crimen, supiera de que a Karen la habían asesinado de esta manera. Además, si la historia de George era cierta, ¿por qué no llamó a la policía en ese momento? ¿Por qué simplemente se volvió a su casa sin hacer absolutamente nada? No tenía ningún sentido. El día 15 de marzo de 1986, George Lewis fue arrestado y acusado del asesinato en primer grado y agresión sexual contra Karen Gregory. La policía creyó que la noche del crimen, George entró a la casa de Karen por una ventana con un cuchillo en la mano, sabiendo que David se encontraba fuera de la ciudad. Creyeron que George obligó a Karen a ponerse esa lencería por encima de su ropa y había abusado de ella. Karen en todo momento se intentó defender de su agresor y escapar de la casa. Pero finalmente, cuando se resistió, George terminó quitándole la vida, dándole 21 puñaladas y cortándole la garganta. George en todo momento se declaró inocente del crimen. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable y lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Así que este fue el caso de Karen Gregory. Como ven, fue una investigación muy extensa que se complicó y también se alargó bastante por la falta de tecnología que había en ese momento, en esa época, con respecto a todos estudios de, por ejemplo, análisis de ADN y demás. Pero sí creo que la investigación de alguna manera fue como de a poco llevando a que se encontrara finalmente al culpable. Digo, creo que si no iban apareciendo esos pequeños detalles en el curso de la investigación, muy probablemente este crimen nunca se habría resuelto. Así que espero les haya resultado de interés este video. Coméntenme cuando ustedes armaban sus propias teorías o en los comentarios que dejaron si acertaron o no sobre quién fue el culpable de este caso. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá un video o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Y bueno, yo me despido, pero me despido por mucho tiempo, porque bueno, en realidad para ustedes no va a pasar nada de tiempo, pero para mí sí, porque este es el último video que grabo antes de irme de vacaciones, así que nada, los voy a extrañar. Vuelvo en unos días y vuelvo con todo también y les voy a traer noticias sobre nuestro proyecto, que también les estuve comentando un poquito en la pestaña de comunidad sobre los avances. Pero bueno, obviamente voy a retomar todo eso cuando vuelva y también les voy a contar más novedades y todo eso. Así que bueno, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima, que para ustedes seguramente va a ser en unos días, pero para mí es dentro de mucho tiempo. Un beso enorme, los veo la próxima.